Muy amada familia, hoy nos congregamos alrededor de la Escritura Sagrada, particularmente en el Evangelio según Marcos, y desde allí el capítulo 7, los versos 24 hasta el verso 30, y hoy estamos leyendo de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Recibimos la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella respondió: pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo así: por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Y cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, y el demonio ya había salido de ella. Palabra de Dios. El pasaje bíblico que hoy acabamos de leer nos permite contemplar una fase de Jesucristo que solemos pasar por alto. En la fe cristiana, siguiendo el testimonio de las Escrituras y siguiendo el testimonio de la tradición apostólica, decimos que Jesucristo era completamente Dios y completamente humano. Y eso es lo que se conoce como la doctrina de la encarnación, que es lo que celebraremos próximamente en la época de Navidad. Desafortunadamente, con frecuencia privilegiamos la divinidad de Jesucristo, anulando prácticamente su humanidad. Sin embargo, la narración que hoy leemos nos permite observar que Jesucristo fue completamente humano, y como humano también fue enseñado y fue condicionado por los patrones, creencias y costumbres de su época. Como cualquier otro niño hebreo de su tiempo,
Jesús creció con la idea de que su gente era superior a la gente de las demás naciones de la tierra. Y aprendió los conceptos que sus padres tenían sobre las personas extranjeras. Como niño hebreo de su época, también aprendió el vocabulario y las expresiones que los judíos de su tiempo utilizaban para referirse a las personas que no eran judías como ellos. El reino de Dios que Jesucristo predicaba y practicaba rompía constantemente con los paradigmas e ideas de su religión y su cultura. Eso lo hemos visto al leer los evangelios de tepe a tepe. Sin embargo, en el momento menos pensado, aquellas creencias con las cuales había sido criado y había sido socializado reaparecieron casi en forma automática. Y cuando una mujer extranjera se le acercó, Jesús se refirió a ella de la misma manera que sus padres y ancestros le habían enseñado. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. ¡Wow! A través de los siglos, pastoras, pastores, biblistas y predicadores han hecho innumerables malabarismos para tratar de suavizar el hecho de que Jesús utilizó una expresión racial que manifestaba los prejuicios de su cultura y su entorno. Aquellas ideas y aquellos conceptos con los cuales había sido criado como cualquier otro niño judío. Pero lo cierto es que no hay necesidad de hacer malabarismos para suavizar eso. Lo cierto es que no hay necesidad alguna para ignorar la realidad cruda de esa expresión. Por el contrario, al estudiar este episodio, amada familia, veo más que nunca que Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Jesús sigue siendo el modelo por excelencia de lo que es andar en el camino del reino de Dios. En su intercambio de palabras con Jesús, aquella mujer extranjera le recordó algo a Jesús. Le recordó que la gracia y la misericordia divina no son excluyentes, y les recordó que aún aquellos seres humanos considerados despectivamente como perros pueden gozar de la abundancia de la mesa del poder y del amor de Dios. A través de una mujer extranjera, Jesús recibió un recordatorio de su vocación
y de el alcance universal de su misión. A través de mis años en el ministerio pastoral, he encontrado mucha gente, y subrayo la palabra mucha, quisiera decir poca, pero es mucha gente que justifica su menosprecio hacia otras personas por distintas razones. Nivel socioeconómico, color de piel, y se tocan la mano, nacionalidad, género, identidad sexual, ideología política o credo religioso. Y frecuentemente justifican su actitud de desprecio diciendo cosas como esta: así fue que me enseñaron y bajo ninguna circunstancia voy a cambiar a mi edad. Y tengo que decirles con el corazón desgarrado que cuando les escucho hablar de esa manera, lo que siento en mi interior es lástima. Antes me daba enojo, pero ahora siento lástima. Y siento lástima porque se hacen llamar discípulos de Jesucristo, pero con su actitud niegan la esencia del discipulado. El discipulado, mis amores, es un camino de cambio y aprendizaje constante, buscando siempre seguir los pasos y el ejemplo de Jesús. Eso es el discipulado. Por definición, una discípula o un discípulo es alguien que aprende continuamente, no alguien que se paraliza en sus preconcepciones. El discípulo y la discípula tiene que estar abierto a aprender cada día, y esto se los he dicho cientos de veces y lo vuelvo a repetir: uno tiene que estar abierto a aprender cada día hasta el día de su muerte. ¿Sabe por qué? ¿O recuerda por qué? Porque ese día uno aprende a morir. Cada día. Al observar de cerca la actitud y el obrar de Jesús en esta narración y observar su interacción con la mujer extranjera, encuentro valiosísimas lecciones para la maduración de la fe y para la maduración en el camino del reino de Dios. Y esas lecciones son joyas para usted y para mí, que afirmamos y nos esforzamos en seguir al Maestro cada día. Primera lección: hasta la persona más noble es capaz de hacer o decir algo inapropiado o desenfocado. Hasta la persona más noble. Primera lección. Segunda lección:
La madurez no consiste en no cometer errores. Al contrario, la madurez consiste en rectificar y corregir y aprender del error. Esa es la segunda lección. Y la tercera lección: en la vida es indispensable reconocer y recordar que la compasión y la caridad va por encima de las normas y preceptos socioculturales y aún por encima de las normas y preceptos religiosos. Amén. Lejos de insistir en el concepto errado, lejos de aferrarse a la visión que se le inculcó en su proceso de socialización, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se abrió a considerar otras perspectivas que fueran cónsonas, que estuvieran en armonía con la visión del reino de Dios. Aquel reino que ni siquiera pone el día sagrado por encima del bienestar del ser humano vulnerable y del ser humano lastimado. Y si el maestro estuvo dispuesto a hacer eso, ¿cuánto más aquellas y aquellos que nos identificamos como sus discípulos debemos estar dispuestas y dispuestos a corregir, a enmendar, a rectificar nuestro camino para alinearlo con el camino del reino de Dios? Y en ese mismo espíritu podemos afirmar, como lo expresa la Confesión de 1967 de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, que dice lo siguiente, y cito el texto: la vida, la muerte y la resurrección y el retorno prometido de Jesucristo han establecido el modelo para la misión de la Iglesia. Su vida como ser humano envuelve a la Iglesia en la vida ordinaria de la humanidad. Su servicio a los seres humanos compromete la Iglesia a trabajar en pro del bienestar humano en todas sus formas. Su sufrimiento hace a la Iglesia sensible a todos los sufrimientos humanos, de manera que contempla la faz de Cristo en el rostro de los seres humanos que sufren toda clase de privaciones. Su crucifixión revela a la Iglesia el justo juicio de Dios sobre la crueldad del ser humano hacia sus semejantes y las consecuencias terribles de su propia complicidad en la injusticia. En el poder del Cristo resucitado y en la esperanza de su retorno,
la iglesia contempla la promesa de renovación de la vida del ser humano en la sociedad y de la victoria de Dios sobre toda maldad. La iglesia sigue este modelo en su forma de vida y en su método de trabajo. Vivir y servir de esta manera es confesar a Cristo como Señor. Cierro la cita. Amadas y amados, tanto aquí como quienes comparten esta experiencia a distancia, recordemos siempre el modelo por excelencia se llama Jesucristo. Procuremos siempre seguir sus pasos. Soli Deo Gloria. Amén.